Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal, por supuesto a través de la plataforma de IMEFI TV. Y el día de hoy es un gusto para mí saludar a mi compañera y amiga, la maestra Jessie. Jessie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Alex, muy bien, gracias. Hola amigos de Educarte Fiscal, pues igual es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y bueno, compartir foro con mi compañero, el maestro Alejandro Valdés Ledesma. Muchas gracias, Jessie. Y por supuesto no queremos dejar pasar, mandar un saludo a nuestro compañero y amigo, el maestro Luis Morales, que nuevamente no se encuentra el día de hoy con nosotros por cuestiones, creo que dejó los frijoles en la lumbre, por ahí algo así, pero él nos dijo que estaba trabajando, ¿verdad? Sí. Pero bueno, le mandamos un saludo, amigo Luis, te mandamos un fuerte abrazo. El día de hoy traemos un tema interesante del cual no hemos hablado y es precisamente qué sucede con, en cuanto al impuesto al valor agregado, qué efectos tiene cuando es una tasa cero o cuando es exento. Es un concepto que si bien a bien la mayoría de nosotros manejamos, no lo tenemos del todo claro, Jessie, porque pues como aritméticamente es lo mismo, porque es subtotal más cero igual a total, que no hay un IVA, entonces no nos queda del todo claro. Entonces vamos a tratar de puntualizar y que el día de hoy se lleven esta información más precisa, concisa y maciza, para efecto de que les quede a todos ustedes claros. Y si te parece bien, Jessie, vamos a empezar con el artículo 1 de la ley del IVA. Aquí, a diferencia de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta grava ingresos. Claro. Ingresos que incrementen positivamente el haber patrimonial. Para efectos del IVA, no grava ingresos, lo que grava son actos y actividades, recordando que el impuesto al valor agregado es un impuesto territorial. Un impuesto indirecto. Un impuesto indirecto, efectivamente. Y bueno, finalmente el IVA es un impuesto que grava el consumo de una forma más sencilla. El IVA es, como lo acaba de mencionar el maestro Alejandro, pues va a gravar los actos y actividades, el consumo. A diferencia del ISR, pues que es un impuesto directo que va a gravar el ingreso, el incremento del haber patrimonial. Y bueno, también el IVA pues es un pago definitivo, ¿no, Alejandro? Sí, bien lo mencionas, pero vámonos por parte, como dijo Jack el Destripador. El artículo primero nos dice: están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las personas morales. Aquí no tenemos título cuarto, no tenemos título segundo, no tenemos título tercero. De forma general. Aquí todos entran. Aquí Juan te llamas, Jessie, ¿no? Sí, claro. Entonces, las personas físicas, las personas morales y las personas inmorales están obligados al pago del impuesto al valor agregado que realicen actos o actividades, y lo dividimos en 4 importantes conceptos. La fracción primera nos habla de enajenación de bienes. La fracción segunda nos habla de prestación de servicios. La fracción tercera nos habla del otorgamiento el uso o goce temporal de bienes. Y la última fracción nos habla de la importación de bienes o servicios. Entonces, así pues, como bien lo mencionó la maestra Jessie, pues estamos hablando de un impuesto indirecto en la cual entendemos que si bien a bien hay una población finita que contribuye al impuesto sobre la renta en medida de que es económicamente activa y tiene una fuente de ingresos formal, el impuesto al valor agregado, al ser un impuesto indirecto, no necesariamente lo paga aquel contribuyente que tiene una percepción de ingreso formal, Jessie. Sí, no, aquí por ejemplo, en este caso yo realizo una prestación de servicios y el IVA yo se lo traslado a otra persona y esa persona finalmente es la que está haciendo el consumo y por lo tanto es la que va a tener que pagar ese impuesto, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero, Jessie, es precisamente de que las abuelitas pagan IVA,
Sí, los claro. niños pagan IVA, Sí, sí, los nietos pagan IVA, o sea, sean económicamente o no activos las ¿Activos? personas, Sí, claro. entonces terminan pagando el impuesto. Y ese es, entendemos entonces que la base de tributación es mayor, Claro. porque un mayor número de contribuyentes, o en este caso de personas, son los que terminan pagando ese Sí, impuesto. por eso ¿no, es de Jessy? forma indirecta, Así porque es. indirectamente lo están pagando, como en su consumo que realizan al día, ¿no? Ujú. Entonces, si te parece bien, Jessy, vamos a empezar para platicar con las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. ¿Cuál es la diferencia? Ya conocemos que la tasa general, Jessy, del impuesto al valor agregado es del 16%. Y en zona fronteriza tenemos una tasa preferente que es del 8%. Bueno, ahí como tal hay que mencionar que es un estímulo fiscal, Sí, ¿no, sí. Alex? Sí, coincido contigo, pero nos vamos a abocar a la tasa general, que es la del 16%. Entonces, para hacer nuestro cálculo de pago definitivo, como bien lo mencionó la maestra Jessy, impuesto trasladado menos impuesto acreditable nos da como resultado un impuesto a cargo. Esa es la mecánica para realizar el cálculo del pago del impuesto al valor agregado, el cual, como bien lo mencionabas, Jessy, es precisamente definitivo. Y mira, me quiero tomar un minuto nada más para comentar por qué es definitivo. Recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual. Si bien realizamos pagos provisionales mensuales a cuenta de ese impuesto, el impuesto no deja de ser anual. ¿Qué resultó antes? Antes, cuando yo era un chamaco, precisamente llegaba la autoridad y decía, te voy a determinar diferencias en enero, en febrero, en marzo, porque debiste de haberme acreditado tanto y debiste de haber trasladado tanto y haberte acreditado tanto. Y como no lo hiciste, te determina una diferencia. ¿Y qué sucede? Los contribuyentes interponen medios de defensa y dicen, no me puede determinar diferencias mensuales porque el IVA es un impuesto anual. ¿Y qué hizo la autoridad? Precisamente, como una lógica consecuencia, dice, sí, bueno, pues entonces a partir de ya, no recuerdo propiamente aquí la fecha, no la tengo en mente, pero nos dice, el impuesto al valor agregado ya se considera definitivo. ¿Con qué intención? Pues con esa precisamente, que la autoridad al ejercer facultades de comprobación te pueda determinar diferencias mes a mes. Porque anteriormente elaborábamos una declaración anual del IVA. Sí, exacto, la informativa múltiple. Exactamente, y ahora ya no. Sí. Ahora llenamos la declaración anual de las personas morales y personas físicas y vemos que solamente viene para efectos del impuesto sobre la renta, ya no viene del IVA. Sí, finalmente ahorita con el CFDI y el método de pago PUE y PPD y el complemento de pago, pues es la manera en que la autoridad, pues de alguna manera está determinando ese IVA, ¿no? Sí, bueno, una vez que hemos analizado este preámbulo, vamos a ver pues cuál es el efecto de tener tasa cero y cuál es el efecto de que los actos o actividades sean exentas, recordando que es un objeto, es una actividad gravada, aunque sea exenta. Exacto. ¿Sale? Sí, la tasa cero no es lo mismo que estar exento, porque la tasa cero grava y el exento pues no grava nada, entonces ahí es donde vamos a tener esa diferencia, ¿no, Alex? Y mira, ayúdame porque el tiempo se nos va volando, Jessy. Por supuesto no queremos quedarnos con información en el tintero. A ver, entonces entiendo, Jessy, si nosotros somos tasa cero, como consecuencia lógica tenemos un IVA trasladado de 100 y tenemos un IVA acreditable, tenemos un IVA trasladado de 0 y tenemos un IVA acreditable de 100. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Que nos va a dar un saldo a favor y ese saldo a favor lo vamos a poder solicitar en devolución. Ese es el punto importante, ese es el punto que tiene el quick de este asunto. Así pues, aquellas actividades grabadas a tasa cero van a ser consecuencia lógica de obtener un saldo a favor, porque nosotros íbamos a estar pagando IVA
por los consumos que realicemos. Claro. Fíjate, Jessy, quisiera comentarte rápidamente una experiencia que tuve hace algunos años con un contribuyente, con un cliente mío, en el cual me habla un cliente de mi cliente, Sí. en donde me dice, es que contador, nosotros somos un sindicato. Y a mí me dijo mi contador que los sindicatos no pagan IVA. Entonces, le pido que por favor me cancele mi factura. En ese entonces todavía eran las facturas en papel y se utilizaba el impresor fiscal autorizado. Y no me cobre el IVA. Entonces, tenía la idea errónea Sí, claro. de que como no era sujeto de IVA, pues no tenía que pagar IVA, ¿no? Sí, sí. Entonces, te metes en un dilema de explicarle, no a tu cliente, sino al cliente de tu cliente, precisamente, cómo es que funciona, ¿no? Entonces, los sindicatos, evidentemente, no son sujetos de IVA, pero los gastos que hagan por los consumos que realicen, por los Claro. actos y actividades, sí van a tener que pagar IVA, ¿no, Jessy? Así es. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Bueno, si no eres sujeto de IVA, todo lo que pagues por concepto de IVA, lo vas a mandar al gasto, que es lo que quiero dejarte para que Sí, por la gente ejemplo, lo deje, por que se quede ejemplo, claro. en este caso, una empresa que se dedica a la enajenación de huevo no es sujeto, bueno, en este caso El acto de la actividad. su acto de actividad es grabada a la tasa del 0%, pero todos los gastos que pague o el IVA que pague por la luz, por los Flete, servicios, todo mantenimiento de eso, lo equipo va a de poder transporte. solicitar en devolución, ¿no? Esa es precisamente. Y cuando se es exento, Jessy, Ahí pierdes ese derecho. no tenemos derecho a la devolución. Exacto. Pero no quiere decir que, ay, bueno, y entonces el IVA que pagué, ¿qué sucede, no? Nos da ahí la autoridad en la ley del ISR poder hacer deducible ese IVA en el gasto. Por una parte, entonces, cuando tenemos una actividad tasa cero, lógicamente nos va a generar un saldo a favor, porque nosotros sí lo pagamos, pero nunca lo cobramos. Sí. Entonces, lo que estamos pagando nos va a generar un saldo de IVA a favor, el cual va a ser susceptible de obtener en devolución. Así es. No pudiésemos acreditarlo, Jessy, ¿o sí? No. Pues no podríamos acreditarlo ¿contra qué? Pues si Exacto. nunca tenemos IVA, ¿no? Claro, Precisamente. Entonces, esa es la diferencia fundamental de este asunto, del tema del día de hoy, precisamente porque cuando es tasa cero, tenemos saldo a favor. Así es. Y cuando es exento, no tenemos un saldo a favor. Lo que nosotros hayamos pagado y no sea acreditable para efectos de IVA, va a ser deducible para efectos de renta, siempre y cuando también lo fuera, sea estricto e indispensable para la obtención del ingreso, ¿no? Entonces, si quieres por comentar, Jessy, porque ya se nos acerca el primer corte, vamos a hablar de tasa cero en cuanto a la enajenación. ¿Qué conceptos encontramos a tasa cero, Jessy? El artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Encontramos en el inciso A animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Otro concepto también que tenemos son, para estos efectos se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada. Y la madera en trozo o la madera en rollo, como lo conocen los contribuyentes, o los clientes que se dedican a aserraderos, es precisamente el corte del tronco cuando no está convertida en madera. Simplemente cortan el árbol, ahora sí que tiran el árbol. Sí, cuando no está industrializado, o sea que ya tiene como otro tipo de acabados ahí, en las medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. Ojo, la medicina siempre y cuando no sea que te la vendan dentro de un hospital, o en este caso el médico, ahí sí va a gravar el IVA. Sí, exactamente. Entonces tenemos como inciso B las medicinas de patente. Por regla general, los medicamentos no causan IVA, es decir, tienen una tasa 0%, ¿no? Entre otros que podemos encontrar también bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan naturaleza de alimentos, ¿no? Los jarabes concentrados, el caviar, el salmón ahumado,
saborizantes Chicles. microencapsulados, chicles o gomas de mascar también están grabadas a tasa cero. Recuerden, cuando estemos hablando de enajenación. Alimentos procesados para perros, gatos, pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Seguramente, Jessy, muchas personas de las que nos acompañan el día de hoy en algún momento han ido a un centro comercial. Sí, claro. Ahora sí que a comprar su súper, ¿no? Por no mencionar a ninguna marca en particular. Y cuando nos dan nuestro ticket, pues hay precisamente, estas empresas tienen un sistema donde ya identifican qué concepto está grabado, qué concepto está a tasa cero o qué concepto está en exento, en este caso, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos nuestro ticket y estamos contabilizando, pues siempre vemos que el IVA tiene una cantidad diferente que no te checa con el subtotal. Sí, generalmente cuando comprobamos, pues es subtotal por el 16 y vámonos, ¿no? Sí, exacto. Pero aquí no nos checa precisamente por esa distensión, ¿no? Sí, por los productos que compras y que finalmente unos son grabados y otros no son grabados. Entonces ahí es donde pues vas a encontrar esa diferencia. Los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, que son aquellas pequeñas especies, pues bueno, son todas aquellas que hurones, conejos y todo ese tipo de especies que sí se van a encontrar, y bueno, todos esos alimentos pues van a formar parte de sí, encontramos no vamos a poder mencionar todos porque son muchos, simplemente los enunciamos para que ustedes, si tienen el interés de aprender un poco más o de conocer un poco más, pues nos hagan el favor de leer precisamente completo el artículo 2A, que nos habla de qué se considera tasa 0%, perdón, cuando estamos hablando exclusivamente de enajenación. Y por mencionar algún otro también, el hielo, ¿no, el agua, siempre y cuando los envases sean menores de 10 litros. De lo contrario, pues ahí sí grabaría el IVA. Sí, ¿no? Precisamente. Por mencionar algún otro, los fertilizantes, el oro, joyería, orfebrería. Y aquí tenemos un importante que casi la mayoría de nosotros conocemos: los libros, periódicos y revistas, Jessy, ¿no? Entonces, esos productos en particular están a tasa cero. Es decir, que aquellas empresas que se dediquen a enajenar libros, bueno, pues ellos van a ser sujetos de un saldo a favor de IVA precisamente porque manejan una tasa cero, ¿no? Y creo que la más reciente, Jessy, toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual, ¿no? Entonces, creo que bueno, otro de los importantes también serían los alimentos. Los alimentos, cuando no están procesados, pues son tasa cero. Pero una vez que son procesados y que a lo mejor los vendes, los distribuyes, pues ahí ya formaría parte o grabaría tasa 16%. Un ejemplo claro, Jessy, es precisamente que te vas al súper, compras tu verdura para hacer tu ensalada, tasa cero. Exacto. Pero te vas al restaurante y pides ya tu ensalada, y dado que ya tiene un proceso de transformación, entonces ya no es tasa cero, si no es tasa 16. Tasa de 16%. Y bueno, se va el tiempo rápido, vámonos a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto hacerles la invitación a nuestro próximo curso al hablar de la NIF D1, NIF D2, ingresos por contratos con clientes y costos que emanan de estos ingresos por contratos con clientes. Los invitamos para que conozcamos sobre cuándo se considera un ingreso, cuáles son los costos por cumplirle a un cliente, costos para obtener a un cliente. Todo esto nos va a ayudar a que generemos una mejor información financiera para la toma de decisiones, y también lo enfocaremos con el lado fiscal. Los invitamos a través de IMEFI. ¿Valdrá la pena comprar la póliza de capacitación? ¿Cómo será la experiencia de la póliza de capacitación? Parece que es una muy buena inversión, ya que me ayuda a mantenerme
actualizada. Me gusta que se adapta a mis tiempos libres, que el contenido se encuentra disponible durante todo el tiempo en el que la adquiero. Tengo 2 años con ella y me ayuda mucho a mi desarrollo laboral. Yo suelo ocuparla los fines de semana, que es cuando tengo más tiempo disponible, pero me gusta que también entre semana puedo revisar algunos temas. Definitivamente sí, se me hace una muy buena inversión y una muy buena herramienta. Bueno, pues ya estamos de regreso. Nos quedamos precisamente en el artículo 2A, fracción primera, analizando cuáles son aquellos actos o actividades grabadas a tasa cero por concepto de enajenación. Vamos a pasar rápidamente a la fracción segunda, donde nos habla del mismo concepto, pero en cuanto a la prestación de servicios independientes. Y tenemos que es aquí el inciso A cuando nos habla de los prestados directamente a los agricultores, ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias. Y otros conceptos que nos menciona precisamente el inciso A de la fracción segunda, pero nos vamos a ir un poquito nada más tocando los puntos que consideremos de mayor importancia para que podamos hablar un poco de los exentos. Oye, Alex, una pregunta. Dime. Bueno, digo, no pregunta, es para el auditorio. Dime. En este caso, habla de los servicios independientes y los dependientes, que es de un sueldos y salarios. No, evidentemente no entran en este supuesto, ¿no? Aquí estamos hablando de prestación de servicios independientes y tiene relación para efecto de renta con los servicios profesionales. Pero, como bien lo mencionó la maestra Jessie, una relación laboral donde hay subordinación, pues evidentemente no es sujeta del IVA. Es decir, no te van a pagar un salario por trabajar, y aparte te van a pagar el IVA. Sí, claro. No entra en ese supuesto. Es como para hacer la aclaración y que, pues bueno, por los que no tienen conocimiento, pues quede claro esta parte. Sí, ¿no? claro. También hablamos de los de molienda o trituración de maíz de trigo, los de pasteurización de leche. Somero, Jessie. ¿Cuál otro? Invernaderos. Sí, Despepite de algodón. Enrama. Sacrificio de ganado y aves. Reaseguros. ¿Cuáles son los reaseguros? Cuando aseguras a través de otra aseguradora, ¿no? Así es, Jessie. Así es. Mira, vámonos a pasar para que no nos coma el tiempo, Jessie. Vamos a hablar de exenciones, es decir, los que no pagan impuesto porque no son tasa cero. Y vamos al artículo 9 de la ley del IVA, en donde nos dice que por concepto de enajenación no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Y fracción primera nos habla del suelo. Cuando se enajena un terreno, no se encuentra obligado al pago del impuesto al valor agregado porque es exento. Cuando hablamos de casa-habitación... Pero, por ejemplo, en el caso del suelo, Alex, no aplica cuando tú de ese suelo sacas la arena, la grava, la piedra y luego la vendes. Ahí ya no, ahí ya claro. para efectos de IVA, ¿no? Entonces, sí, porque ya estaremos hablando de una actividad profesional, ¿no? De una actividad empresarial, perdón. Entonces el suelo, pues así como está, peloncito. Exactamente. Cuando lo enojenas así, oye, te vendo un terrenito, ¿no? Sí. Oye, pero si es una mina, ya es otra cosa, ¿no? Ya no estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, es muy común para todos ustedes y para los que se dedican a estas cuestiones, que precisamente cuando un contribuyente enajena su casa habitación, no se encuentra obligado al pago del impuesto. Bueno, pues hace match con las disposiciones para efectos del IVA, porque la fracción 2 del artículo 9 nos dice que no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Fracción 2, construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Y viene la primera pregunta, Jessie. Oye, ¿y aquel contribuyente que tiene 2 o más casas? Bueno, ahí tenemos un tope. Y nos establece la ley que cuando hagas esa enajenación,
siempre y cuando debe pasar cierto periodo, ¿no, Alex? Sí, de 3 años, pero estamos hablando para efectos de ISR. Pero sí, para cierto. efectos de IVA, vendes tu casa habitación, no estás obligado al pago del impuesto al valor agregado. Pero ya tienes 2 o más casas, entonces solo una de esas es tu casa habitación. Exacto. Las otras ya no se consideran tu casa habitación, ¿no? Sí. Evidentemente. Entonces, fracción tercera, libros, periódicos, revistas, así como derecho a usar o explotar obras que realice el autor, ¿no? Viene, fracción cuarta, bienes muebles usados. Adelante, Jessy, por favor. Billetes y premios de lotería, sorteos y concursos. El sexto, la moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata. Partes sociales, acciones, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, ¿no? Certificados de participación inmobiliaria no amortizables, inscritos en el RENAVI, enajenados a través de la Bolsa de Valores. Lingotes de oro al menudeo. Por mencionar solo alguno, Jessy, porque es amplio el tema y realmente solo queremos ejemplificar qué es lo que se considera exento para efecto de enajenación según la ley del IVA. Vámonos, si te parece bien, Jessy. Bueno, también antes de, es importante mencionar que las personas que se dediquen o presten servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación no estarán o no serán sujetos, estará exento, siempre y cuando presten los materiales y la mano de obra. Sí. En cuanto a enajenación, ya lo vimos. En cuanto a exenciones por prestación de servicios, es el artículo 15 de la ley del IVA, quien nos indica, no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: comisiones y pagos por créditos hipotecarios. Las comisiones y otras contraprestaciones que cubre el acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, salvo aquellas que se originen con posterioridad a la autorización del citado crédito a que se deba pagar a terceros por el acreditado. Por ejemplo, las comisiones que cobren las administradores para fondos de retiro. Estas comisiones que nos cobran las Afore, precisamente también están exentas por considerarse un servicio, de acuerdo a la fracción 2 del artículo 15, ¿no? Y uno muy común, y no es que me lo quiera brincar, sino que es bastante común para todos nosotros, muchos de los contribuyentes tenemos a nuestros hijos en colegios particulares. Y todos estamos tras nuestro CFDI porque sabemos que las cuotas son un estímulo fiscal que podemos aplicar en nuestra declaración anual para obtener un saldo a favor. Entonces, según la fracción cuarta del 15 de la ley del IVA, bueno, pues estos servicios de enseñanza no van a causar el impuesto al valor agregado, es decir, son exentos, Jessy, ¿no? Evidentemente, estos estudios deben de tener reconocimiento de validez oficial. ¿No es así, Jessy? Así es. Es uno de los conceptos que considero importantes, no porque los demás sean menos, sino porque es más común que la gente lo utilice, ¿no, Jessy? Así es. Entonces, vale la pena tener en cuenta, oye, ¿por qué no me cobran el IVA? No se han puesto a pensar, ¿no? Tal vez. Otro importante, pues, es el transporte terrestre de personas en las áreas y zonas que se indican. En este caso el transporte público, ¿no? Por ejemplo, un taxi, pues nunca te va a cobrar como tal un IVA, pero a diferencia de una plataforma que solicitas un servicio de transporte, pero ahí sí aplicaría el IVA, ¿no, Y fíjate, Alex? y en cuanto a ese ejemplo que mencionas, Jessy, la fracción quinta del artículo 15 nos dice el transporte público terrestre de personas, argumentando esta plataforma que precisamente es que no somos un servicio público de transporte, sino un servicio privado de transporte, ¿no? Entonces, es así pues importante en cuanto debemos de hacer el análisis correspondiente de qué es gravado, qué es exento. Recuerden, la ley del IVA no grava ingresos, grava actos o actividades.
No vamos a encontrar un capítulo de salarios, como lo mencionaba la maestra Jessie, en la ley del IVA. No vamos a encontrar un capítulo de personas morales o de personas físicas. No, aquí se graban actos o actividades. Y la diferencia fundamental radica en si es grabado a la tasa del 16%, si es grabado a la tasa del 0%, o es exento. Entonces, en cuanto a eso es precisamente, Jessie, y bueno, no sé si quieras a comentar algo adicional ya en los minutos finales de nuestro programa, Jessie. Bueno, pues es importante que consideren los tipos, las diferencias que hay entre lo que es una tasa cero y lo que es exento, precisamente para evitar pues tener errores, ¿no? Por ejemplo, sucede mucho con un médico pues presta un servicio y ese servicio pues es a tasa exenta. ¿Y qué va a pasar con todos los gastos que el médico pues utiliza para la prestación de ese servicio? Los insumos. Pues ahí finalmente lo va a hacer deducible, pero para efectos de ISR. No lo va a poder acreditar, no va a poder solicitar ninguna devolución y tampoco nunca va a poder tener un saldo a favor. Entonces es muy importante que consideren las diferencias entre lo que es una tasa cero y lo que es un exento. Y bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jessie. Y solamente para puntualizar precisamente lo que mencionas, es la fracción 14 del artículo 15 la que nos habla de servicios profesionales de medicina están exentos para efectos del IVA. Y ya nada más para no mencionar, y si alguien tiene el interés de leer un poquitín más, cuando estamos hablando de exenciones para efectos de arrendamiento, lo encontramos en el artículo 20 de la ley del IVA. Pero bueno, siempre por alguna razón aquí el tiempo se nos va volando y bueno, pues no me resta más que agradecer su compañía y por supuesto hacerles una cordial invitación para que nos acompañen en futuros programas donde seguramente hablaremos de algún tema, de algún tópico que les sea de utilidad. Por mi parte es todo, es un gusto contar siempre con tu compañía, Jessie, muchas gracias. Mi nombre Alejandro Valdés Ledesma, a mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.